Todo empezó a finales de octubre de 2022, en una base de entrenamiento situada al norte de Montana, durante una mañana tan fría que el aliento salía blanco incluso dentro de los hangares abiertos. Yo estaba revisando equipo después de un ejercicio de respuesta rápida cuando el mayor Harris King apareció en la pista con una expresión que nunca le había visto. No parecía un oficial que venía a dar una orden urgente. Parecía un hombre que había recibido una noticia imposible y que necesitaba enterrarla antes de que alguien más la entendiera. Caminó directo hacia mí, sin saludar a nadie, con el rostro pálido, los ojos hundidos y la mandíbula apretada. Se detuvo a menos de 1 metro y dijo: «Kessler, prepara equipo de clima extremo. Sales en 45 minutos». Mi primera reacción fue preguntarle destino, objetivo y duración estimada, porque incluso las misiones clasificadas tienen una estructura mínima. Él me cortó antes de que terminara la frase. «No preguntes aquí. Te dirán lo necesario durante el traslado». Luego me entregó una carpeta gris, sin escudos, sin ruta oficial, sin número de operación, sin hora de regreso y sin más instrucciones visibles que una frase mecanografiada en una hoja suelta: localizar, contener y negar. «Mi nombre es Daniel Kessler». En ese momento era sargento de Estado Mayor, tenía 33 años y ya había participado en suficientes operaciones extrañas como para reconocer una misión maldita desde el primer minuto. Había recuperado equipos en zonas de impacto. Había asegurado perímetros después de accidentes que no salían en las noticias. Había visto soldados quebrarse en silencio, vehículos quemados con gente dentro y restos humanos que ningún informe describe con honestidad. Pero aquella mañana sentí algo distinto. No era el miedo normal antes de una salida peligrosa. Era una presión lenta en el pecho, una certeza física, casi animal, de que mi cuerpo había entendido antes que mi mente que esa operación no iba a terminar limpia. Salimos sin ceremonia, sin despedidas y sin explicaciones completas. Primero por carretera, luego por aire, y después otra vez por carretera, durante poco más de 6 horas, hasta una región montañosa que los mapas militares marcaban con una designación técnica, pero que los habitantes de los pueblos cercanos a Missoula evitaban nombrar de noche. En informes viejos aparecía como la garganta de Briarree, una cadena de valles cerrados entre pinos altos, barrancos estrechos y paredes de roca negra donde, según los reportes, las brújulas fallaban, las radios perdían señal y los animales se negaban a entrar. Conmigo iban 5 personas. La teniente Elena Ward, médica de combate, disciplinada, fría bajo presión y con experiencia real en zonas de guerra. El cabo Connor Blake, especialista en comunicaciones, sensores y sistemas de rastreo. El sargento Mason Rourke, demolición y armas pesadas, un hombre grande, directo, de esos que bromean poco cuando algo huele mal. El soldado Tyler Brooks, el más joven del equipo, 24 años, rápido, obediente y todavía con esa parte de inocencia que el ejército no había terminado de arrancarle. Y por último, el cabo Silas Draven, asignado a nosotros en el último momento, sin unidad visible en la documentación y con una orden clara: no hacer preguntas sobre él. Esa orden me inquietó más que la carpeta gris. Draven no tenía la mirada de un soldado reservado. Tenía la mirada de alguien que había vuelto de un lugar donde una parte de él se quedó atrapada. Durante el trayecto, cuando el ruido del motor cubría nuestras voces, me acerqué y le pregunté si sabía a dónde nos estaban enviando. Tardó tanto en responder que pensé que no había escuchado. Después dijo, casi sin mover los labios: «Lo vas a ver cuando lleguemos. Y cuando lo veas, vas a desear haber seguido sin saber». La reunión final ocurrió en un puesto temporal levantado lejos de cualquier carretera principal. La dirigió un hombre que se presentó como Elías Morro. No llevaba uniforme militar. Vestía un abrigo oscuro demasiado limpio para la montaña y sus botas no tenían barro, como si acabara de salir de una oficina subterránea en vez de un campamento de campaña. Su credencial decía Dirección Federal de Aislamiento, una división que ninguno de nosotros había oído nombrar jamás. Morro no perdió tiempo en formalidades. Encendió una pantalla portátil y mostró una imagen satelital nocturna de un bosque cerrado. En medio de la imagen había una zona negra, una mancha sin textura, sin relieve y sin reflejo, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de la fotografía. «Hace 6 días», dijo, «un avión privado desapareció del radar sobre las montañas de Granite Crown. Era un vuelo charter modificado. 5 pasajeros, 3 tripulantes.
La última señal lo ubicó a unos 60 kilómetros al noreste del monte Arlen Pique. La teniente Ward preguntó si éramos un equipo de búsqueda y rescate. Morro la miró con una calma desagradable. No. Ustedes no van a rescatar. Ustedes van a contener. Cambió la imagen. Ahora se veía una ampliación del supuesto lugar de impacto. El primer equipo civil llegó 2 días después. Llamaron al punto de caída punto ceniza. Lo que encontraron obligó a retirar a todos los voluntarios. Todos fueron enviados a evaluación psicológica. Ninguno pudo declarar de forma coherente durante más de 2 minutos. Rourke soltó una maldición baja. Yo pregunté qué habían visto exactamente. Morro respondió con una frase que aún escucho cuando intento dormir: algo que no debía moverse se movió. Luego explicó que una unidad militar especializada, conocida como Unidad Umbral, había entrado la tarde anterior para asegurar el área. 8 operadores experimentados, no novatos, no rescatistas civiles, no hombres fáciles de asustar. La última transmisión llegó a las 4:20 de la madrugada. Solo se registraron viento, interferencia, un sonido parecido a hélices de helicóptero aunque no había aeronaves autorizadas en la zona, y una voz diciendo: no sigan las marcas. Después, nada. Sin radio. Sin satélite. Sin balizas. Sin señales biométricas. Sin disparos reportados. Morro extendió un mapa sobre la mesa y marcó una X roja. Su objetivo es entrar en la garganta de Briarly, localizar a la unidad umbral, evaluar punto ceniza y asegurar cualquier material anómalo. Tienen 50 horas. Si no reportan antes de ese límite, el sector será sellado. Draven levantó la mirada por primera vez. ¿Sellado de qué manera? Morro no cambió la expresión. De la manera que sea necesaria. Nos llevaron después al puesto avanzado Hawthorne, un campamento improvisado en un claro a unos 8 kilómetros del objetivo. El nombre sonaba oficial, pero el lugar no transmitía control. Había carpas montadas con prisa, generadores cubiertos con lonas, antenas orientadas en ángulos extraños y soldados que hablaban poco mientras miraban demasiado tiempo hacia los árboles. El coronel Nathaniel Briggs estaba al mando. Tenía barba de varios días, los ojos rojos y la postura de un hombre que llevaba demasiadas horas manteniendo una mentira en pie. Colocó otro mapa sobre una mesa metálica y fue directo al punto. He enviado 2 grupos hacia ese valle. Ninguno volvió entero. Ustedes son el último equipo que autorizo. Después de esto recomendaré limpiar la zona y enterrarla bajo una explicación administrativa. Ward frunció el ceño. Señor, puede haber supervivientes. Briggs soltó una risa breve, sin nada de humor. Teniente, si alguien sigue vivo ahí dentro, quizá ya no sea el tipo de superviviente que conviene traer de vuelta. Señaló una ruta marcada con lápiz rojo. Punto ceniza está aquí. La última posición conocida de Umbral está a unos 250 metros al norte. El equipo civil informó sonidos que no correspondían a ningún animal, sombras moviéndose contra la dirección de la luz y cuerpos que no permanecían tumbados. Nadie habló. Yo pregunté qué significaba eso último. Briggs tardó un segundo, como si odiara las palabras que estaba a punto de usar. Dijeron que algunos muertos caminaban. Blake intentó explicarlo con niebla, trauma, shock, malas condiciones de visibilidad. Briggs abrió una carpeta y dejó varias fotografías sobre la mesa. El jefe del equipo civil tiene 17 años de experiencia en rescate de montaña. Juró que vio a una víctima del accidente de pie junto a la línea de árboles. Cuando se acercaron, la figura se dio vuelta y entró en el bosque. La siguieron unos 50 metros hasta notar que sus huellas no tenían pie derecho. Solo había una marca arrastrada. Después encontraron la pierna derecha de esa misma víctima dentro del fuselaje, todavía atada al asiento. Ward apartó la vista, pero yo seguí mirando las fotos. El avión no parecía haber caído de forma normal. La trayectoria entre los árboles era demasiado limpia, como si el piloto hubiera intentado aterrizar entre pinos o como si algo hubiera guiado la aeronave hacia abajo hasta el último segundo. Pero la fotografía que me heló fue otra. Estaba borrosa, tomada desde el borde del claro por una mano temblorosa.
Entre los troncos se veía una figura humana, o algo bastante parecido. Los brazos le colgaban demasiado largos. La cabeza estaba inclinada en un ángulo que ningún cuello vivo podría soportar. Y no parecía perdida ni herida. Parecía estar esperando. Briggs dijo que esa foto fue tomada una hora antes de evacuar al equipo civil. 3 rescatistas sufrieron convulsiones después de acercarse al lugar. 2 quedaron catatónicos. Todos seguían bajo sedación en el Hospital Saint-Alder, en Helena, sin explicación médica convincente. Rourke pidió permiso para hablar con libertad. Briggs se lo concedió. Rourke dijo: «Señor, esto es una maldita locura». Por primera vez, el coronel casi sonrió. «Es el análisis táctico más claro que he escuchado en 4 días». «Sí, sargento. Esto es una maldita locura. Por eso entran con autorización para disparar contra cualquier figura que no se identifique como aliada en 3 segundos. No importa si parece humana. Si no responde, la derriban». Nos entregaron el equipo estándar y además cámaras térmicas, medidores de campo electromagnético, contadores de radiación y una caja de sensores que Blacker reconoció como material avanzado para análisis de partículas y residuos. «¿Esperamos contaminación radiológica?», preguntó. Briggs respondió: «Esperamos cualquier cosa». Punto Ceniza emite lecturas que no coinciden con materiales conocidos. Puede ser radiación, puede ser contaminación química, puede ser algo que todavía no sabemos nombrar. Ustedes miden, reportan y vuelven respirando si pueden. Mientras cargábamos munición y revisábamos baterías, Draven me apartó unos metros detrás de un camión. Habló tan bajo que casi tuve que leerle los labios. «Kessler, necesito que entiendas algo antes de entrar. Yo ya estuve en una operación parecida». Lo miré sin decir nada. Continuó: «Hace casi 4 años. Otro lugar, otro accidente, mismos informes imposibles, mismos equipos desapareciendo». Le pregunté qué había pasado. Sus ojos se quedaron fijos en algún punto oscuro entre los árboles. «Encontramos el sitio. Encontramos al equipo anterior. Y encontramos lo que los había tomado. De 12 salimos 3. Solo 3. Y fue porque gastamos hasta la última bala». Le pregunté qué era aquello. Draven apretó la mandíbula. «No lo sé. Esa es la parte que nadie quiere aceptar. Al principio parecían personas. Supervivientes heridos, soldados perdidos, gente confundida. Pero cuando te acercabas, algo no encajaba en lo más básico. Se movían como si la piel les quedara grande. Hablaban como si hubieran memorizado el idioma sin entenderlo. Hacían un sonido que dolía dentro de los dientes. Y cuando te miraban, sabías que no te veían como enemigo. Te veían como comida». Quise preguntarle por qué me lo contaba a mí y no al resto del equipo, pero se adelantó. «Porque cuando estemos ahí dentro, las reglas normales no van a servir. Si algo te pide que te quedes, corres. Si algo parece humano pero tu instinto te grita que no lo es, le haces caso al instinto. Y si alguien de nuestro equipo empieza a comportarse raro, aunque sea un detalle mínimo, lo vigilas. Cada segundo». Antes de que pudiera responder, Ward avisó que salíamos en 5 minutos. La marcha hasta Punto Ceniza debía durar unas 3 horas y media. Avanzamos en formación cerrada, con armas listas, sensores activos y radios probadas cada pocos minutos. Al principio el bosque parecía un bosque normal de montaña. Pinos altos, tierra húmeda, rocas cubiertas de musgo, laderas que subían y caían hacia gargantas estrechas. Pero desde los primeros 10 minutos hubo algo que todos sentimos y nadie quiso nombrar. No se oía vida. Ni pájaros. Ni insectos. Ni ramas movidas por animales pequeños. Solo el viento, nuestras botas, el roce del equipo y la respiración contenida dentro de los pasamontañas. Brooks, que caminaba cerca de mí, susurró: «Está demasiado quieto». Blacker revisaba sus aparatos cada pocos pasos. De pronto se detuvo y levantó una mano. «Sargento, tiene que ver esto». El medidor electromagnético saltaba en patrones absurdos,
como si recibiera ráfagas de una señal que intentaba formarse y se rompía antes de completarse. El contador de radiación marcaba niveles elevados, aunque no letales. Pero la cámara térmica fue lo que nos dejó inmóviles. A unos 200 metros, entre los árboles, aparecían puntos completamente negros. No eran cuerpos fríos. Eran zonas sin calor alguno, vacíos térmicos que se movían entre las firmas normales del bosque. Aparecían, desaparecían y reaparecían en otro lugar, siempre al límite del alcance. Blake tragó saliva. Eso no puede ser biológico. Nada vivo se registra así. Ni siquiera el equipo debería mostrarlo de esa forma. Draven, sin mirar la pantalla, preguntó, ¿solo aparecen en térmica? Blake asintió. La cara de Draven confirmó lo que yo temía. Él ya había visto aquello. Seguimos avanzando, pero cada paso era una pelea contra el instinto. El bosque se volvió más oscuro al entrar en una depresión donde las copas bloqueaban la luz del día. Nuestras linternas abrían túneles estrechos entre troncos húmedos. Entonces Rourke encontró la primera marca. Era una cinta naranja de topografía atada a una rama a la altura de los ojos. Debía pertenecer a la unidad umbral, pero estaba colocada de forma extraña, demasiado visible, casi invitándonos a seguirla. Junto a la cinta, alguien había grabado en la corteza con una hoja una punta metálica, no sigan. Ward se acercó y examinó el corte. La hizo a alguien entrenado. Probablemente umbral. Brooks preguntó por qué un equipo aliado nos advertiría que no siguiéramos su ruta. Draven respondió, porque aprendieron algo y no querían que nosotros lo aprendiéramos igual. 50 metros más adelante encontramos otra cinta. Otra advertencia. Esta vez decía, nos usan como ropa. La frase era tan absurda y tan precisa al mismo tiempo que nadie supo qué decir. Entonces todos los aparatos de Blake se descontrolaron. La térmica, el medidor electromagnético y el contador de radiación subieron a la vez, como si algo invisible respirara alrededor de nosotros. Después escuchamos una voz. Venía del frente, desde el fondo del valle. Era una mujer. Débil, temblorosa, desesperada. Hola, ¿hay alguien ahí? Por favor, estamos heridos. No podemos movernos. Durante un segundo, todo mi entrenamiento me empujó a responder. Localizar la voz, asegurar el área, asistir a la víctima. Pero Draven me agarró del brazo con tanta fuerza que me hizo daño. No, susurró. Eso no es una persona. Le pregunté cómo podía saberlo. Porque ya lo oí antes. Suena humano porque quiere que lo creas. Escucha de verdad. Entonces escuché. Y lo entendí. La voz decía palabras de miedo, pero no tenía miedo dentro. Las pausas eran demasiado exactas. La respiración entre frases era regular, mecánica, como si alguien imitara el acto de respirar porque había observado a los vivos hacerlo. Debajo de cada frase se oía un chasquido mínimo, como dientes golpeando entre sí, pero eran demasiados dientes y no seguían el ritmo de ninguna boca humana. La mujer llamó otra vez, ahora más cerca. Por favor, ayúdennos. Estamos aquí. Brooks palideció. ¿Cómo se acercó? No escuché pasos. Blake miró la térmica y su rostro perdió todo color. Los puntos negros nos rodeaban. Formaban un círculo irregular a unos 20 metros. Un perímetro. Formación defensiva, ordené. Cerramos círculo, armas hacia afuera. Pregunté cuántos contactos tenía. Blake respondió, 12. No, 17. Aparecen y desaparecen. No puedo fijarlos. La misma voz de mujer sonó a nuestra derecha. Luego detrás de nosotros. Luego a la izquierda. La misma frase, la misma entonación, el mismo dolor falso repetido desde varios lugares. El bosque entero empezó a pedir ayuda con una sola voz. Entonces una figura salió al borde de nuestras luces. Parecía una mujer con ropa desgarrada, cara pálida y pasos inseguros. Extendía los brazos como una víctima real. Pero su sombra estaba mal.
Con nuestros focos debía proyectar una o dos sombras según el ángulo. En cambio tenía 6 o 7, separadas unas de otras, moviéndose como animales amarrados a sus pies. Grité que se detuviera y se identificara. La figura abrió la boca. Detrás de los dientes no había garganta. Había una oscuridad profunda, sin fondo, como si la cabeza estuviera conectada a un pozo. Necesitamos ayuda, dijo con aquella voz perfecta y vacía. Dio otro paso. Ordené fuego. Los rifles rompieron el silencio del valle. Vi impactos en el cuerpo. Vi tela abrirse. Vi la piel sacudirse. Pero no hubo sangre, no hubo gritos, no hubo caída. Siguió avanzando. Rourke disparó el lanzagranadas. La figura desapareció en una explosión breve de luz, humo y tierra. Cuando el aire se aclaró, solo quedaba una marca quemada en el suelo y un eco muy bajo repitiendo, «Ayúdennos». Brooks estaba gritando, aunque no recuerdo qué decía. Nadie le respondió. Los equipos de Blake se apagaron de golpe. Todas las lecturas cayeron a cero, como si aquello hubiera decidido retirarse. Draven dijo, «Tenemos que movernos ya». Están probando. Aprenden de nosotros. La próxima vez sabrán qué hacen nuestras armas. Ward lo miró. ¿La próxima vez? Draven respondió con una calma muerta, siempre hay una próxima vez. Primero prueban. Después aprenden. Después te toman. Seguimos hacia Punto Ceniza, aunque las voces cambiaron. Ya no pedían ayuda como desconocidos. Empezaron a llamarnos por nuestros nombres. Primero escuché al Mallorquín entre los árboles. Daniel. Kessler, responde. Tu radio falló. Ven hacia mi voz. Luego Rourke oyó a su esposa, aunque estábamos a cientos de kilómetros de cualquier casa. Mason, tengo miedo. No sé dónde estoy. Ayúdame. Ward escuchó a su hermano muerto. Blake oyó a su madre. Brooks oyó a alguien que nunca quiso identificar. Todas las voces tenían debajo el mismo chasquido de dientes, más bajo, más oculto, esperando. Comprendí entonces lo que había destruido al equipo civil. Comprendí lo que había tomado a Umbral. Y comprendí que ahora estaba trabajando con nosotros. Punto Ceniza seguía delante, hundido en la oscuridad del valle, y el reloj seguía corriendo. Llevábamos 4 horas dentro. Quedaban 46 antes de que alguien decidiera borrar aquella zona con nosotros adentro. No seguimos las voces. Hacerlo fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque todo lo humano en nosotros quería responder. Avanzamos de lado, intentando rodear la dirección del impacto, pero cada vez que cambiábamos la ruta las voces se movían también. Cerraban caminos, bloqueaban pasos, nos empujaban hacia una hondonada cada vez más profunda. Blake miraba la térmica sin apartar los ojos. Los puntos negros nos seguían a distancia. Nos están pastoreando, dijo Rourke. Tenía razón. Cuando intentamos retroceder hacia Hawthorne, el chasquido se hizo más fuerte detrás de nosotros. No nos dejaban volver. Seguimos hacia el centro del valle porque era la única dirección que aún parecía abierta. Brooks vio el primer cuerpo. Levantó el puño para detenernos y se quedó rígido. Colgando de una rama, a unos 3 metros del suelo, había un operador de Umbral. O algo usando su uniforme. El equipo táctico era real. Las placas eran reales. Pero el cuerpo estaba doblado en articulaciones que no existían. La cabeza giraba casi por completo, de modo que el rostro muerto miraba hacia abajo mientras el pecho apuntaba hacia arriba. La piel tenía una textura cerosa, translúcida, como si todo lo interno hubiera sido retirado y solo quedara una funda. Leí la placa desde el suelo, Sargento Jordan Ale. Ward susurró, Ale era el jefe de Umbral. Draven corrigió, era. Entonces los ojos del cuerpo se movieron. No fue el balanceo de un cadáver. Fue un movimiento deliberado, siguiendo nuestra posición. La boca se abrió y la voz de Ale salió con aquella cadencia falsa. Regresen, dijo.
No vayan a punto ceniza. Estamos esperándolos. Pregunté quién es. Sabía que no debía hablar con eso, pero la pregunta salió antes de que pudiera detenerla. La cosa sonrió con el rostro de Ale. La expresión era tan incorrecta que Brooks vomitó detrás de un árbol. Nosotros, respondió. Todos los que vinieron antes. Todos los que intentaron ayudar. Todos esperamos allí. Y tenemos hambre. Rourke levantó su arma. Le puse la mano sobre el cañón. No gastes munición. Quiere que reaccionemos. Rodeamos el cuerpo y seguimos. A nuestra espalda, Ale empezó a reír. Primero fue una risa casi humana. Después se convirtió en un chasquido seco, como insectos encerrados dentro de una caja. El bosque se abrió de golpe y punto ceniza apareció en el centro de un claro. Era peor que en las fotografías. El avión privado estaba destrozado, pero los restos no estaban dispersos como ocurre después de un impacto real. Las piezas habían sido colocadas en espiral alrededor del fuselaje principal, formando una especie de camino o marca. Blake susurró que alguien había movido los restos después del accidente. Ward barrió el perímetro con su rifle. ¿Dónde están los cuerpos? 5 pasajeros y 3 tripulantes. Debería haber restos. No había sangre visible. No había equipaje abierto. No había cadáveres tirados. Todo estaba demasiado limpio, salvo por el metal partido. Draven señaló el interior del fuselaje. 8 figuras estaban sentadas en los asientos, derechas, mirando al frente, como si el avión siguiera volando. Brooks empezó a preguntar si estaban muertos, pero no terminó. Una de las figuras giró la cabeza hacia nosotros. Luego otra. Luego todas. Se levantaron al mismo tiempo, con movimientos suaves y coordinados, demasiado limpios para cuerpos que habían pasado por un accidente aéreo. Salieron del fuselaje caminando entre bordes afilados sin tropezar y sin mirar al suelo. Vestían ropa de viaje, camisas, chaquetas, zapatos caros cubiertos de polvo. Su piel tenía el mismo brillo ceroso que Ale. Sus ojos estaban vacíos. Se detuvieron a unos 20 metros y formaron una línea. Seguí el protocolo, aunque sabía que no serviría. Identifíquense. El hombre del centro, de unos 50 años, con una camisa azul rasgada, inclinó la cabeza en un ángulo imposible. Somos lo que ustedes serán, dijo. Punto ceniza nos pertenece. Este valle nos pertenece. Todo lo que entra se queda. Ward preguntó qué eran. La sonrisa del hombre se abrió demasiado. Somos el espacio entre las cosas. Somos lo que llena los huecos. Somos antiguos. Somos pacientes. Tenemos hambre desde antes de que ustedes aprendieran a encender fuego. La pantalla térmica de Blake se llenó de manchas negras. No solo las 8 figuras. Detrás de ellas, dentro del claro, aparecieron docenas más, moviéndose entre los restos y cerrando los flancos. 30, 40, quizá más, dijo Blake. Nos rodean. Draven me agarró del brazo. Así empezó la otra vez. Nos entretuvieron con las figuras del frente mientras los otros cerraban por detrás. Cuando entendimos que estábamos atrapados, la mitad del equipo ya no estaba. Luego los encontramos otra vez, pero ya no eran nuestros hombres. Eran cosas usando sus cuerpos como trajes. El hombre de camisa azul soltó una risa suave, como si hubiera oído cada palabra. Uno de ustedes ya nos pertenece, dijo. Mírense bien. Uno respira demasiado parejo. Uno parpadea demasiado lento. Uno ya se está vaciando por dentro para hacernos sitio. Miré a mi equipo y el frío me subió por la espalda. Brooks respiraba con un ritmo exacto, sin variación. Rourke parpadeaba de manera demasiado simétrica. Ward sostuvo mi mirada con una sonrisa mínima que no alcanzaba el resto de su cara. Blake sujetaba el sensor con los dedos colocados en una precisión casi geométrica. Draven estaba inmóvil, sin esos pequeños ajustes que todo cuerpo vivo hace sin pensar. Cualquiera podía estar comprometido. Todos podían estarlo.
O ninguno. Tal vez solo querían sembrar paranoia. Les ordené no escucharlo. Dije que era guerra psicológica. Pero mientras hablaba ya estaba revisando sus rostros, sus manos, su respiración, intentando demostrarme que todavía eran humanos. Las figuras avanzaron. Las manchas negras cerraron distancia. Le pregunté a Blake qué dirección tenía menos contactos. Revisó la térmica. Noroeste. 30 metros hasta la línea de árboles. 5 o 6 contactos entre nosotros y la salida. Ordené romper por ahí. Nos movimos juntos, armas arriba. Las 8 figuras del fuselaje no bloquearon el paso. Solo nos siguieron con los ojos. Pero al llegar al borde del claro, algo tomó a Brooks. Fue tan rápido que casi no lo vi. Un segundo estaba a mi izquierda. Al siguiente, una mano negra salió entre 2 troncos y lo arrastró hacia la oscuridad. No gritó. No luchó. Solo quedó un espacio vacío donde había estado. Rourke giró para ir tras él. Draven le gritó que no se detuviera. Ward protestó que no podíamos abandonarlo. Entonces la voz de Brooks llegó desde la sombra. Sigan. No paren. Están dentro de mí. Los siento. Sigan antes de que me usen para atraparlos. Su voz cambió. Se volvió lisa, mecánica. O quédense. Quédense y entiendan por fin lo que son. Corrimos. Corrimos entre pinos hasta que los pulmones ardieron y las piernas se empezaron a fallar. Detrás de nosotros sonaban Brooks, Ale, los pasajeros y otras voces conocidas y desconocidas prometiendo descanso si dejábamos de movernos. Nos refugiamos en una depresión cubierta de matorral. Blake revisó los sensores con manos temblorosas. No detecto contactos a 50 metros. Draven añadió, o se detuvieron, o aprendieron a esconderse de tus aparatos. Nos quedamos allí, cada uno vigilando a los demás. Rourke se tocaba la cara como si comprobara que seguía siendo suya. Ward se tomaba el pulso una y otra vez. Blake evitaba mirarnos. Draven, en cambio, estaba demasiado calmado. Le ordené que contara con detalle su operación anterior. Al principio se negó. Luego habló. Fue hace 4 años, en la península de Norwich, al oeste de Washington. Mismo patrón. Un avión caído, un equipo de rescate perdido, informes que no tenían sentido. Entramos 12. La primera noche perdimos a 2. Uno cayó por un barranco que no estaba en los mapas. Otro se separó durante un contacto y desapareció. La segunda noche volvieron caminando al campamento, disculpándose por haberse perdido. Los dejamos entrar porque parecían ellos. Sonaban como ellos. Sabían cosas que solo ellos podían saber. Al tercer día vimos los detalles. No comían. No dormían. No reaccionaban al dolor. Cuando los enfrentamos, sonrieron y dijeron que seguían siendo nuestros compañeros, solo mejorados. Esa noche intentaron tomarnos a todos. Disparamos contra caras conocidas mientras nos pedían que dejáramos de resistir. Decían que ser tomado no era morir, sino convertirse en algo más grande. Draven bajó la voz. 3 salimos. Pero desde entonces pienso que quizá solo 2 salieron. Quizá el tercero aprendió a fingir mejor. Se puso de pie lentamente. Todos levantamos las armas. Le ordené que se sentara. Dijo que no podía. Y entonces lo oí. La misma falla en su voz. La respiración demasiado exacta. Creo que he sido uno de ellos todo este tiempo, dijo. Lo han tenido dormido dentro de mí. Ahora que volví a un lugar como este, está despertando. Y lo peor es que no duele. Se siente como alivio. Como dejar de negar algo durante años. Tal vez Silas Draven murió en Norwich. Tal vez yo solo llevo su cara desde entonces. Rourke disparó primero. 3 tiros al pecho. Draven cayó, pero al tocar el suelo se rió.
Debajo de la risa sonó el chasquido. No pueden matar lo que ya está vacío, dijo desde la oscuridad, aunque su cuerpo estaba frente a nosotros. Y no pueden escapar de lo que ya está dentro. Después quedó inmóvil. Éramos 4. Blake miró la térmica. Volvieron. Hay docenas alrededor. No se mueven. Esperan. Ward preguntó qué esperaban. Miré a los demás y respondí, a que aceptemos que ya no podemos distinguir quién sigue siendo humano. Desde la oscuridad, la voz de Brooks dijo, 39 horas hasta que quemen el valle. Pero ustedes no llegarán. Al amanecer faltará otro. Para mañana por la noche no quedará ninguno. Nos turnamos la vigilancia cada 2 horas, aunque nadie durmió. ¿Cómo dormir cuando cada sombra podía llevar la cara de un compañero y cada respiración podía ser la última que hacías como tú mismo? Rourke tomó la primera guardia conmigo. Pasados unos 20 minutos, me preguntó cómo podíamos saber si seguíamos siendo nosotros. No supe responder. Dijo que Draven había vivido años creyendo ser humano. ¿Y si eso nos estaba pasando ya? Intenté probarlo con recuerdos. Le pregunté por una pelea de Bar en Tekoume que casi lo llevó a consejo disciplinario. Él respondió que todo empezó porque un tipo insultó a los Mereners, y luego se quedó helado. Espera. Yo nunca te conté eso. Tenía razón. Yo no debía saberlo. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Rourke me apuntó. Preguntó cómo lo sabía. Dije que quizá alguien más me lo había contado. Él dijo que nadie lo sabía salvo él y la policía militar. Entonces respondí lo único que podía salvarme, o quizá tú nunca me lo contaste porque no eres Rourke, y acabas de inventar una prueba para atraparme. Nos miramos con los rifles casi levantados. 2 hombres que habían entrenado juntos y ahora no podían confiar ni en sus propios recuerdos. Ward habló desde la oscuridad. Esto es lo que quieren. Que nos rompamos solos. Blake, con voz apagada, dijo que tal vez Draven había sembrado esa paranoia justo para eso. Tenía razón. Pero el hecho de que tuviera razón no limpiaba la duda. A las 3:15, Blake dijo que los contactos se estaban retirando. Miré la pantalla. Las manchas negras se movían hacia punto ceniza. Ward no entendía por qué nos dejarían si podían atacarnos. Entonces lo comprendí. Porque creen que uno ya está comprometido. Ya no necesitan presionarnos. Solo esperan a que nos destruyamos entre nosotros. La paranoia estalló. Rourke acusó a Blake de estar demasiado callado. Yo señalé que Ward se revisaba el pulso de manera compulsiva. Blake dijo que Rourke llevaba 20 minutos sin mover los ojos del visor. Ward dijo que todos teníamos miedo y que eso no probaba nada. Las armas subieron. 4 cañones apuntando en direcciones equivocadas. Entonces el valle rió alrededor de nosotros. Brooks, Draven, Ale, los pasajeros y voces que no conocíamos. Blake reconoció una. Es Corbin. Del equipo civil, ¿cómo está aquí si lo evacuaron? Figuras aparecieron al borde de nuestras luces. No atacaron. Solo observaron con ojos muertos y sonrisas mal colocadas. La voz de Brooks dijo, lo hacen muy bien. Un poco más de duda. Un poco más de miedo. Uno se quebrará y estaremos esperando. Rourke disparó contra las figuras. Los fogonazos revelaron docenas de cuerpos entre los árboles. Algunas balas los atravesaron sin efecto. Otras impactaron en piel que no sangró. La voz de Draven habló desde algún lugar cercano, ya estamos dentro de ustedes. Cada aliento que tomaron trajo pedazos de nosotros. Cada duda fue nuestra voz. Creen que todavía eligen, pero ya nos pertenecen. Intenté convencer al equipo de que eran proyecciones, alucinaciones inducidas, algo diseñado para quebrarnos. Una figura dio un paso adelante. Tenía el rostro del coronel Briggs. No son alucinaciones, dijo. Son ustedes viendo la verdad. Murieron al entrar en este valle. Solo no han dejado de moverse. Ward temblaba.
Preguntó cómo se pelea contra algo que ya está en la cabeza. Briggs respondió, no se pelea. Se acepta. Luego todas las figuras hablaron juntas. Uno se irá antes del amanecer. La pregunta es ¿cuál? Se retiraron y nos dejaron solos con la duda. 2 horas después, Rourke notó que Blake no estaba. Su equipo seguía en el suelo, encendido, pero él había desaparecido. Nadie lo vio moverse. Grité su nombre. Su voz respondió desde el bosque, estoy aquí. Encontré algo. Tienen que verlo. Ward dijo que era una trampa. Rourke dijo que tal vez había encontrado información real. Blake volvió a llamar. Encontré el campamento de Umbral. Sus registros. Sus notas. Explican que es este lugar. Si era verdad, necesitábamos esos datos. Si era trampa, nos entregábamos. Decidí ir con Rourke y dejar a Ward cubriendo la posición. Si no volvíamos en 20 minutos, debía correr hacia Hawthorne sin esperarnos. Ella aceptó. Ese detalle me molestó demasiado tarde. La Helena Ward real habría discutido. Habría exigido mantener al equipo unido. Pero aceptó quedarse con una calma extraña. Rourke y yo seguimos la voz de Blake hasta un claro pequeño donde había 2 tiendas, cajas abiertas y equipo abandonado. Blake estaba allí, sosteniendo un cuaderno militar. Parecía vivo. Parecía aterrorizado. Tienen que leer esto, dijo. Le pregunté por qué se fue sin avisar. Él respondió que sí había avisado, que yo le había dado permiso y que Rourke había dicho que lo cubriría. Rourke lo negó. Blake se quedó pálido. Los oí decirlo. O pensé que los oí. Ya no sé. Nos entregó el cuaderno. Sus dedos lo apretaban con demasiada fuerza. Era un detalle pequeño, pero otra cosa incorrecta en una lista que crecía sin detenerse. El diario pertenecía al capitán Miles Harlan, de la unidad Umbral. Las primeras entradas eran normales. Día 2, 5 y 20, encontrado punto ceniza, restos acomodados de forma no compatible con impacto. Sensación constante de observación. Sin contacto visual confirmado. Día 2, 11 y 40, perdido Renner durante guardia perimetral. Arma encontrada sin señales de lucha. Día 3, 4 y 10, Renner regresó diciendo que se había desorientado. Ale dice que sus ojos no son correctos. Mantener aislado hasta evacuación. Día 3, 12 y 35, Renner atacó a pique. Tuvimos que abatirlo. Al examinar el cuerpo no había órganos internos. La piel y la estructura externa estaban intactas, pero por dentro estaba vacío. Un traje de Renner sin Renner dentro. Día 3, 7 y 5, Pique desapareció. 2 fueron tras él. No volvieron. Quedamos 5. No creo que salgamos. La última entrada era de la madrugada en que Umbral perdió contacto. Día 4, 4 y 20, solo quedamos Ale y yo. Oímos a los otros fuera de la tienda usando nuestras voces. Lo que hay aquí no mata. Vacía. Se pone lo que queda. Siento frío dentro del pecho. Ale también. Si alguien encuentra esto, no confíe en nadie hallado en este valle, aunque parezca correcto, aunque suene correcto, aunque recuerde cosas privadas. La garganta hueca toma todo y devuelve sombras con caras conocidas. Ordenen quemar la zona hasta la roca. No manden más equipos. Debajo, con otra letra, había una nota final. Harlan salió hace 10 minutos sonriendo. Intenté detenerlo. Era más fuerte de lo posible. Ahora lo oigo fuera usando su propia voz para llamarme. No saldré. No seré uno de ellos. Si muero humano, al menos moriré siendo yo. Ale. Miré a Blake. Él dijo, ahora lo entienden. No vamos a salir. Hemos respirado esto. Lo absorbimos por la piel, por el agua, por el aire.
Todos estamos cambiando, solo que a distinta velocidad. Rourke dijo que regresaríamos por Ward y correríamos hacia Hawthorne. Blake negó con la cabeza. Ward ya estaba perdida antes de que nos fuéramos. Por eso aceptó quedarse. La verdadera Ward jamás habría permitido separarnos. Corrimos de vuelta. Ward seguía exactamente donde la habíamos dejado, sentada con el rifle sobre las piernas, inmóvil. La llamé. No respondió. Rourke tocó su hombro. Cayó de lado como una estatua. Estaba fría, rígida, con los ojos abiertos y la piel cerosa. Blake susurró cuánto tiempo llevaba así. Yo respondí que desde antes de irnos. Ellos nos habían separado. Necesitaban que encontráramos el diario. Necesitaban que entendiéramos que no había salida. Entonces las voces comenzaron otra vez. Brooks, Draven, Ale, Harlan, Renner, Pike, los pasajeros y ahora Ward. Casi termina, dijeron. Solo quedan 2. Y el amanecer está a 3 horas. Rourke me miró. Yo lo miré a él. 2 soldados rodeados por las cáscaras de todos los anteriores, sabiendo que uno de nosotros, quizá los 2, ya no era completamente humano. Durante la primera hora después de encontrar el cuerpo de Ward no hablamos. Yo repasaba cada momento intentando identificar cuándo pudo haber ocurrido. Pero comprendí que quizá no existía un instante claro. No era una mordida ni una herida. Era gradual, como veneno lento. Rourke rompió el silencio. Me pidió un recuerdo normal, algo de antes del valle. Dijo que intentaba pensar en su esposa y su hija, pero las imágenes se sentían lejos, como recuerdos de otra persona. Yo entendía demasiado bien esa sensación. Le conté que mi hermano murió cuando yo tenía 16 años, en un accidente de coche cerca de Billings. Yo debía ir con él esa noche, pero me quedé estudiando. Durante años cargué con culpa. Y últimamente no podía recordar su voz. Ni su cara. Solo sabía que había existido. Rourke dijo, eso hacen. No solo toman el cuerpo. Toman los recuerdos, los vínculos, todo lo que te hace ser tú. Luego empezó a caminar en círculos. Tal vez ese sea el verdadero horror. No matarte, sino convertirte en algo que ni siquiera sabe que dejó de ser humano. La voz de Blake respondió desde la oscuridad, ambos tienen razón y ambos se equivocan. Apareció al borde de nuestra luz. Su piel era cera. Sus ojos estaban vacíos. Sonreía con una compasión horrible. Luché mientras pude, dijo. Pero es más fácil soltar. El miedo se detiene. El dolor se apaga. Todo lo difícil de ser humano desaparece. Le dije que resistiera, que Blake seguía dentro. Negó con suavidad. Blake se fue. Soy lo que queda. Pero una parte de él quería que supieran algo. La garganta hueca no es solo un lugar. Es un organismo. Vive en varias dimensiones a la vez. Los accidentes no son accidentes. Los atrae. Aviones, equipos, personas. Cada cuerpo es material. Cada rostro sirve para atraer más. Rourke preguntó qué quería. Blake sonrió más. Crecer. Salir. Tarde o temprano deja escapar a un superviviente. Ese superviviente pasa pruebas, cuarentenas e interrogatorios. Vuelve al mundo. Y la garganta vuelve con él. Dije que en pocas horas quemarían toda la zona. Blake rió con chasquidos debajo. ¿Creen que el fuego mata algo que no existe solo aquí? Ha sobrevivido miles de años. Estaba antes de sus ciudades. Seguirá después. Luego nos miró con algo parecido a lástima. Uno llegará al amanecer. El que ya nos pertenece y todavía no lo sabe. Así funciona siempre. Un superviviente para contar la historia, sembrar miedo y traer al siguiente grupo. Se fue entre los árboles. Buena suerte decidiendo cuál de ustedes sigue siendo real. Rourke y yo supimos lo que venía.
No podíamos volver los dos. Si uno estaba comprometido, llevarlo a Hawthorne podía liberar aquello. Si matábamos al otro, quizá asesinábamos a un hombre que todavía seguía siendo humano. Apuntamos nuestras armas. Ninguno disparó. Rourke lloraba en silencio. Dijo que quería ver a su esposa y a su hija. Dijo que no quería llevarles eso a casa. Entonces bajó el rifle, no hacia mí, sino hacia su propia boca. Grité su nombre. El disparo quebró el bosque. Rourke cayó. Desde los árboles se oyó un aplauso lento, burlón. La voz de Brooks dijo, bien hecho. Sobreviviste. Draven añadió, un superviviente, como siempre. Ward susurró, o un portador. Me alejé del cuerpo de Rourke sin saber si seguía siendo Daniel Kessler o algo que usaba sus recuerdos. Intenté recitar mi vida como una lista, 33 años, 3 despliegues, un hermano muerto, sin esposa, sin hijos, solo la misión. Pero esas frases sonaban como datos leídos de un archivo. Caminé de regreso a Hawthorne durante casi 5 horas. No recuerdo haber sentido frío ni cansancio. Solo caminaba. Cuando salí al claro, eran las 9:30 de la mañana. El coronel Briggs me vio y pidió médicos. Me metieron en cuarentena. Tomaron sangre, hicieron escáneres, pruebas neurológicas, análisis de radiación, toxinas, resonancias, todo lo que podían hacer. Salí normal. Perfectamente humano. Eso no tranquilizó a nadie. Me observaron 3 días por cámaras. Al tercer día volvió el agente Morrow con una grabadora. Quería mi informe completo. Le conté todo, las voces, las figuras, Draven, Brooks, Ward, Blake, Rourke, el diario de Umbral y lo que Blake había dicho sobre el organismo. Morrow escuchó sin expresión. Al terminar, apagó la grabadora y preguntó cómo me sentía. Dije que cansado, confundido, como si me faltara una pieza importante. Preguntó si me sentía yo mismo. Respondí la verdad, no lo sé, ¿cómo podría saberlo si ya no lo fuera? Morrow asintió. Esa es la respuesta correcta. Los supervivientes comprometidos siempre estaban seguros de ser ellos mismos. La duda es lo único que me hace pensar que quizás sigues siendo humano. Le pregunté si había habido otros. Dijo que 6 casos en 35 años. Siempre el mismo patrón. Un equipo entra, casi todos desaparecen, uno sale, pasa todas las pruebas y meses después algo cambia. Gente cercana empieza a oír voces. Aparecen sombras donde no debería haber sombras. O el superviviente desaparece una noche dejando cáscaras vacías. La operación de limpieza comenzó 17 días después de mi salida. Bombas termobáricas, fósforo blanco, fuego sobre cada metro cuadrado de la garganta de Briarry. Las imágenes satelitales mostraron el suelo brillando naranja durante horas. Dijeron que nada pudo sobrevivir. Yo sé que se equivocan. Han pasado casi 4 meses. Estoy grabando esto en una instalación que oficialmente no existe, en algún lugar del desierto de Nevada. No me han liberado. No saben si soy seguro. Y no los culpo. Algunas noches oigo a Brooks llamarme desde un pasillo vacío. O a Ward pidiéndome que le tome el pulso. O a Rourke preguntando por qué lo dejé morir. A veces miro el espejo y mi reflejo parpadea una fracción de segundo tarde. A veces mi sombra se mueve antes que yo. A veces descubro que llevo varios minutos sin respirar y no siento urgencia de hacerlo. Los médicos dicen que puede ser trauma. Dicen que mi evolución es favorable. Dicen que quizá me trasladen pronto a un ala de observación menos estricta y que, si todo sigue bien, algún día podrían devolverme a mi unidad. Eso me aterra más que cualquier otra cosa. Porque si salgo, la garganta hueca gana. Si sigo siendo humano, llevaré su miedo conmigo. Si no lo soy, llevaré algo mucho peor. Por eso dejo esta grabación. Si alguna vez te envían a investigar un accidente aislado, si los informes hablan de equipos desaparecidos, voces en el bosque, cuerpos que se levantan o una operación de contención, no vayas. Acepta el castigo.
Pierde tu carrera. Haz lo que sea necesario, pero no entres en ese valle ni en ningún lugar parecido. Porque una vez que entras, quizá ya estás muerto y solo tardas en darte cuenta. Puedes salir. Puedes pasar todas las pruebas. Puedes parecer normal durante meses o años. Pero un día oirás voces desde la oscuridad. Sentirás un hueco crecer dentro del pecho. Entenderás que lo que llamaba supervivencia era una muerte lenta estirada en el tiempo. Y entonces será tarde para ti y para todos los que se acerquen. La garganta hueca lo toma todo. Incluso si escapas, la llevas contigo. Lo sé porque yo la traje. Y ahora, sentado en esta habitación sellada, empiezo a entender lo que Blake decía cuando hablaba de soltar. El miedo se está apagando. La duda también. Todo lo que me hacía humano se vuelve más lejano cada día, dejando solo el recuerdo de haber sido Daniel Kessler, cómodo, útil, como una piel que todavía queda bien. La parte más terrible es que ya no sé si grabo esto como advertencia o como carnada. No sé si quiero salvar al próximo equipo o atraerlo. No sé si soy la víctima o la trampa. Tal vez soy ambas cosas. Tal vez todos lo somos. Mi próxima evaluación será dentro de 19 días. Si me autorizan, podrían devolverme al mundo, a mi unidad, a hombres que confían en mis órdenes y que me seguirán cuando señale un punto en el mapa. Y me descubro esperando ese día con una calma que no debería sentir. No porque quiera volver a casa, sino porque la garganta hueca sigue hambrienta, y ya es hora de alimentarla. Si esta historia te mantuvo escuchando hasta el final, suscríbete al canal, deja tu comentario y dime qué habrías hecho tú en el lugar de Kessler, entrar al valle, obedecer la orden o perderlo todo antes que cruzar la línea de árboles.